¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Crónicas de mi Ciudad MX. En esta ocasión vamos a recordar la década de los 50, vamos a conocer un poquito de lo que sucedió en esa década aquí en México. Acompáñenme. Pero antes de continuar amigos, no olviden darle like, compartir y suscribirse al canal, pues eso nos ayuda a seguir creando este tipo de contenidos. Amigos, es gratis y no cuesta nada. La mayoría de gente que ve nuestros videos no está suscrita al canal. Así es de que amigos, suscríbanse y denle like. La década de los años 50 representó para la Ciudad de México un periodo de profundas transformaciones. Situada en un valle rodeado de majestuosas montañas, la capital mexicana experimentaba entonces una metamorfosis acelerada que la llevaría de ser una ciudad de dimensiones modestas a convertirse en una metrópoli moderna. Eran tiempos de optimismo y crecimiento, donde el llamado milagro mexicano comenzaba a manifestarse en las calles, los edificios, los automóviles y sobre todo en la vida cotidiana de sus habitantes. En aquellos años, la Ciudad de México se debatía entre la tradición y la modernidad. Por un lado, conservaba sus raíces culturales profundamente arraigadas en siglos de historia. Por otro, abrazaba con entusiasmo las nuevas tendencias que llegaban principalmente de Estados Unidos y de Europa. Esta dualidad creaba un mosaico fascinante de contrastes que definía la esencia de la misma capital. Las calles del centro histórico, con sus edificios coloniales y porfirianos, convivían con las nuevas construcciones de estilo funcionalista. Los tranvías eléctricos compartían las avenidas con los nuevos automóviles modernos. Las melodías tradicionales de mariachis y tríos se mezclaban con los ritmos del mambo y del danzón. La Ciudad de México de los años 50 era sin duda un espacio de contrastes y posibilidades, donde el pasado y el futuro se encontraban en un presente vibrante y dinámico. La década de los 50 comenzó con Miguel Alemán Valdés como presidente de México, el primer civil en ocupar la presidencia después de una serie de mandatarios militares. Su administración se caracterizó por un fuerte impulso a la industrialización y modernización del país, políticas que tuvieron un impacto directo en la transformación de la Ciudad de México. En 1952, Adolfo Ruiz Cortines asumió la presidencia, continuando con las políticas de desarrollo económico, aunque con un estilo más austero y enfocado en combatir la corrupción. Durante su mandato, se otorgó el derecho al voto a las mujeres. En 1953, un hito significativo para la sociedad mexicana que reflejaba los cambios sociales que se estaban gestando. Ambos gobiernos mantuvieron una política de unidad nacional y estabilidad, priorizando el desarrollo económico sobre las reformas sociales profundas. El Partido Revolucionario Institucional PRI dominaba completamente el panorama político, ejerciendo un control casi absoluto sobre las instituciones del Estado y la vida pública. El llamado milagro mexicano, periodo de crecimiento económico sostenido que experimentó el país desde finales de los años 40 hasta los 60, tuvo su epicentro en la Ciudad de México. La economía crecía a un ritmo anual superior al 6%, impulsada por la política de sustitución de importaciones y el desarrollo industrial. Este auge económico transformó radicalmente el paisaje urbano de la capital. Nuevas fábricas se establecieron en la periferia, atrayendo a miles de migrantes de zonas rurales que buscaban mejores oportunidades de vida. La ciudad se expandía a un ritmo vertiginoso, incorporando pueblos y municipalidades cercanas a su mancha urbana. El crecimiento económico también permitió el surgimiento y consolidación
de una clase media urbana con mayor poder adquisitivo que demandaba nuevos espacios residenciales, comerciales y de entretenimiento. Colonias como Polanco, Del Valle y Narvarte se desarrollaron o expandieron durante esta época para albergar a estas familias en ascenso social. Para 1950, la Ciudad de México contaba con un área urbanizada de 151 kilómetros cuadrados y una población de más de 3 millones de habitantes. El crecimiento demográfico era exponencial. Tan solo entre 1940 y 1950, la población había aumentado en más de 1 millón de personas. Durante esta década se realizaron importantes obras de infraestructura urbana, se ampliaron avenidas como Insurgentes y Reforma, se construyeron pasos a desnivel y se iniciaron proyectos de gran envergadura como Ciudad Universitaria, inaugurada en 1954, que representaba el orgullo de la modernidad arquitectónica mexicana. El desarrollo urbano, sin embargo, no fue homogéneo. Mientras algunas zonas de la ciudad disfrutaban de todos los servicios y comodidades de la vida moderna, otras áreas, especialmente en la periferia, crecían de manera desordenada, sin planificación adecuada y con servicios deficientes. Esta disparidad sentaría las bases para muchos de los problemas urbanos que la ciudad enfrentaría en décadas posteriores. Los tranvías eléctricos, que habían sido el principal medio de transporte público desde principios del siglo XX, seguían siendo fundamentales para la movilidad urbana en los años 50, aunque comenzaban a ceder terreno ante nuevas opciones de transporte. Hasta 1954 operaron los tranvías tradicionales, que habían estado en servicio durante casi 50 años. En ese año fueron sustituidos por unidades más nuevas y de mayor capacidad, conocidas como PCC. El Zócalo era la terminal más importante, donde muchas rutas confluían. Los tranvías cerraban circuito rodeando esta plaza central, creando una imagen característica de la época. Entre las rutas más populares se encontraban los trenes rápidos, que partían rumbo a Xochimilco, tomando la calzada de Tlalpan, formados por 2 vagones de color amarillo. Otras rutas también importantes incluían las de Tacuba, Azcapotzalco y La Villa. Los paraderos de tranvías se identificaban con un rombo pequeño en los mapas de la ciudad y sus rutas estaban representadas por líneas continuas, mientras que las de autobuses por líneas punteadas. En 1951 llegaron a la capital de México los primeros trolebuses modelo Westram, representando una modernización del transporte público. Estos vehículos se caracterizaban por sus enormes llantas de hule negro, que les permitían acelerar sin esfuerzo y sin generar ruidos estruendosos. Entre los modelos más representativos estaban el trolebús Mollada y el Bril. El precio del boleto del trolebús costaba inicialmente 35 centavos, pero con el tiempo subió a 50 y 60 centavos debido a la remodelación del servicio. Los conductores tenían prohibido subir a pasajeros con bultos, equipaje pesado u objetos sucios, reflejando un intento de formalizar y ordenar el servicio. Paralelamente, los autobuses urbanos, conocidos popularmente como camiones, ampliaban su presencia. El origen de los camiones concesionados databa de 1917, cuando estalló una huelga de tranviarios y un grupo de personas improvisó autobuses para trasladar a los capitalinos. Para los años 50, algunas rutas populares eran Roma, Mérida y anexas, e Insurgentes, Santa María la Ribera. A mediados de la década aparecieron los llamados pistaches, unos camiones con una combinación de colores verde y blanco. Estos vehículos contaban con transmisión manual y el costo del pasaje era de 30 centavos. Las rutas se fueron ampliando con el tiempo, incluyendo rutas como Santa María Mixcalco y la Penitenciaría Niño Perdido. La década de 1950 vio un aumento significativo en la cantidad y variedad de automóviles en las calles de la capital.
El automóvil particular comenzaba a transformar la fisionomía urbana, requiriendo la ampliación y construcción de nuevas avenidas. Entre los modelos más populares se encontraban el Chevrolet Impala, el Ford Fairlane y el Volkswagen Sedán, que comenzaba a ganar popularidad y eventualmente se convertiría en un símbolo de la ciudad. Los taxis, conocidos como cocodrilos por los triángulos blanco y negros dibujados a lo largo de sus costados, que daban la impresión de la dentadura de un cocodrilo, utilizaban principalmente estos modelos de gran amplitud. El aumento en el uso del automóvil particular reflejaba el crecimiento de la clase media y su poder adquisitivo, así como la influencia del estilo de vida estadounidense, que promovía la movilidad individual. Sin embargo, este fenómeno también comenzaba a generar problemas de congestión en las principales avenidas de la ciudad. El Paseo de la Reforma seguía siendo una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad, con sus glorietas y monumentos históricos. La Avenida de los Insurgentes comenzaba a consolidarse como una arteria principal, extendiéndose de norte a sur. Otras vías importantes incluían la Avenida Juárez, la calle de Gante, República Argentina, Jesús Carranza, Avenida Peralvillo y Brasil. La Avenida de las Artes, hoy Ribera de San Cosme, era otra vía importante por donde circulaban los tranvías de la ruta Tacuba. En esta época aún no existía el viaducto Miguel Alemán en su versión elevada, ni tampoco el anillo periférico, infraestructuras que se desarrollarían en los años posteriores para intentar resolver los crecientes problemas de tráfico que ya comenzaban a manifestarse. La década de los 50 representó una época dorada para la música mexicana, con una rica variedad de géneros que dominaron la escena cultural de la Ciudad de México. El panorama musical estuvo marcado por la continua prominencia de los boleros, el auge de la música ranchera y la influencia de géneros bailables cubanos como el mambo y el danzón. El bolero continuó siendo uno de los géneros más queridos por el público mexicano. Tríos como Los Panchos y Los Tres Diamantes alcanzaron enorme popularidad con sus interpretaciones románticas. Canciones como Usted, de Gabriel Ruiz, y José Antonio Zorrilla, interpretada por Los Tres Diamantes, encabezaron las listas de popularidad. El mambo revolucionó la escena musical mexicana a partir de 1950. La grabación de Qué Rico Mambo de Dámaso Pérez Prado y su orquesta inició el auge de este género en México. Pérez Prado, conocido como el Rey del Mambo, se mudó a México y se convirtió en una figura central en la escena musical. El mambo se hizo tan popular en la década de los 50 que muchos intérpretes cubanos se establecieron en México y participaron en películas mexicanas. La música ranchera, asociada con el México rural, pero popular, también en las zonas urbanas, tuvo un impulso considerable, gracias a figuras emblemáticas como Pedro Infante, quien estuvo presente en las listas musicales mexicanas desde principios de la década hasta su muerte en 1957, y José Alfredo Jiménez, quien emergió como uno de los compositores más importantes, creando clásicos como El Jinete y Tu Recuerdo y Yo. Por otro lado, los cabarets fueron centros de entretenimiento nocturno, muy populares en la Ciudad de México durante los años 50. Lugares como el Waikiki, ubicado en la primera cuadra de Paseo de la Reforma, eran famosos por los espectáculos que ofrecían. Conocido como la Casa de Todos, el Waikiki abría sus puertas a todos los estratos sociales. El Tivoli, inaugurado el 12 de septiembre de 1946, se caracterizó por dar diversas funciones al estilo burlesque. Por el lugar pasaron personalidades como Pedro Infante, Ninón Sevilla, Blanca Estela Pavón, Marga López y Libertad Lamarque. Los salones de baile fueron espacios emblemáticos para la vida social y el entretenimiento. El Salón México, considerado la catedral del danzón, contaba con 3 salones diferenciados por clase social. Uno para la gente vestida formalmente, otro para los obreros en overol pero con zapatos, y otro
para los descalzos. El Salón Los Ángeles, fundado en 1937, es uno de los salones de baile más antiguos que sobreviven hasta la actualidad. Por su pista han pasado personalidades como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, el Che Guevara, Frida Kahlo y Diego Rivera. Asimismo, la radio era el medio de comunicación más accesible y popular, con programas de radionovelas, música y noticias que formaban parte integral de la vida cotidiana. Emisoras como XCW, conocida como La Voz de América Latina desde México, transmitían programas que reunían a las familias alrededor del aparato receptor. La televisión comenzó sus transmisiones en México en 1950, aunque inicialmente solo las familias más acomodadas podían permitirse un aparato. El 31 de agosto de ese año, el Canal 4 XHTV realizó la primera transmisión televisiva comercial en México, con un programa conducido por Guillermo González Camarena, inventor mexicano que desarrolló un sistema de televisión a color. Los años 50 dejaron una huella indeleble en la Ciudad de México. Fue una década de contrastes y transformaciones que sentó las bases para el desarrollo posterior de la megalópolis que es hoy. El crecimiento económico, la expansión urbana, los cambios sociales y culturales configuraron una ciudad que comenzaba a mostrar su complejidad y diversidad. La Ciudad de México que emergió de esta década era muy diferente a la que había iniciado, más grande, más poblada, más moderna, pero también con mayores desafíos por delante. Los problemas de crecimiento desordenado, la insuficiencia de servicios en algunas zonas y la congestión vial comenzaban a manifestarse, anticipando algunas de las problemáticas que caracterizarían a la capital en las décadas siguientes. Sin embargo, el espíritu de aquellos años, marcado por el optimismo y la fe en el progreso, dejó también un legado cultural invaluable. La música, el cine, la arquitectura, la gastronomía y las tradiciones de los años 50 siguen siendo referentes importantes en la identidad de la Ciudad de México y sus habitantes. Hoy, al mirar hacia atrás, podemos apreciar cómo aquella década representó un punto de inflexión en la historia de la capital mexicana, un periodo en el que la ciudad no solo creció en tamaño, sino que también se transformó cualitativamente, adquiriendo muchos de los rasgos que la definen en la actualidad. Los años 50 fueron, sin duda, una época fundamental en la configuración de la Ciudad de México contemporánea, un capítulo esencial para comprender su evolución y su esencia.